para que Él sea, ¿qué cosa? Entre muchos hermanos. Señor, estoy en tu presencia y quiero entregar esta palabra con todo temor y la fidelidad que tú nos la has entregado a nosotros. Usa mis labios, Señor, y que tu palabra pueda llegar al corazón de la iglesia y de alguien necesitado hoy en día, para que pueda recibir la fortaleza que viene de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Digamos gloria a Dios. Tengan la bondad de estar cómodos, hermanos, por favor. Hemos leído dos versículos, dos pasajes en las que encontramos estas dos figuras. Mas a todos los que le recibieron, a los que han creído en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos. Ahí sí que usted ahí encuentra la función de Dios como Padre. Y encontramos otra figura en Romanos 8:29, donde dice: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A lo mejor el término hijo de Dios es más conocido que el de hermano mayor. Pero yo no sé si usted alguna vez ha escuchado ese término aplicable a Cristo, que Cristo es nuestro hermano mayor. Es un poquito raro, pero es lo que la Biblia dice. Entonces, hermanos, pensando un poquito en esto, vino a mi mente de pronto una pregunta. ¿Un padre podrá ser hermano de sus hijos? Piense eso, porque fue una pregunta que me llegó. ¿Un padre puede ser hermano de sus propios hijos? No, pero no le apliquemos fe. No, hablemoslo de manera natural, a menos de que sea un incesto. A menos de que sea un incesto, pero un padre no puede ser hermano de sus propios hijos, porque son funciones completamente opuestas. Yo no puedo ser hermano de Juan Esteban, es mi hijo. Ahora, otra cosa es que yo sea hermano de John Anderson. Eso es diferente, pero yo no soy el papá de él. Él es mi hermano, pero no soy su papá. Ahora, yo soy hijo de Marcos Pavón, padre, pero no soy el hermano de él. Soy su hijo. Así que esas dos funciones son completamente opuestas. Pero entonces lo que vamos a mirar a la luz de la Escritura es que en eso consiste el misterio de Cristo. Él es nuestro hermano mayor y a la vez el Padre. Amén, hermanos. Pastor, eso suena muy raro, pero es que como si le hablara igual del cordero y el león, como si le hablara de todo eso, porque todo eso es raro. Pero es que son cosas que, como les he dicho, hermano, la doctrina de la unicidad no se razona, no se puede razonar, se tiene que creer. Digamos gloria a Dios. Hermano, vamos a comprender cómo estas dos funciones, padre y hermano mayor, son funciones que se ven en Cristo y su resultado hacia nosotros es impresionante. Le voy a pedir el favor que esté atento, porque a medida que yo estaba estudiando este tema, le daba gracias a Dios y me sorprendí, porque algunos dicen: uy, el pastor ¿cómo sabe? No, hermano, uno no sabe, a uno también le enseñan. Y me quedé muy sorprendido de lo que el Señor nos enseñó a través de su palabra. Y usted va a entender, como yo les explicaba la semana pasada, que la doctrina de la unicidad no solo está para que nosotros conozcamos, eso tiene una funcionalidad práctica en la vida. Y esto que vamos a hablar, este aspecto de la unicidad de Dios, también tiene una aplicación a la vida. Y esa aplicación tiene que ver
con el valor de la salvación que tenemos. Así que le ruego el favor que esté pendiente porque si no sigue el hilo se puede perder. Entonces vamos a usar mucho la Biblia, vamos a mirar muchos versículos. Entonces si se está durmiendo, coja la Biblia y ábrala y apunte, escriba. Si se está durmiendo, diga gloria a Dios fuerte para que se pueda espabilar. Vamos a hablar de esto, hermanos, así que ruego el favor que estén atentos. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a dejar claro quién es el Padre. Vamos a dejar eso claro. Por ahí tenemos que empezar. Ahorita la hermana citó un versículo y bueno, y hasta le di gracias a Dios porque me confirmó todo. Hermana leyó ese versículo o habló de ese versículo ahorita. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Así que vamos a hablar de Dios el Padre. En la Biblia, cuando hablamos de Dios, Dios es llamado de dos maneras, según la manera en la que esté revelado. En el Antiguo Testamento, a Dios se le conoce como Jehová. Éxodo capítulo 3 versículo 14 habla de la manera en que Dios se le revela a Moisés. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y qué le digo? No, pues yo soy el que soy. Esa expresión yo soy el que soy en hebreo es la conjugación del verbo ser. Y es lo que se concentra en el nombre Jehová. El propósito de ese nombre en el Antiguo Testamento era mostrar a un Dios soberano, un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que es completamente autónomo y autosuficiente. Entonces, al hablar de Jehová, hablamos de esa esencia de este Dios. Usted va a ver que durante los 4000 años de historia, los 39 libros del Antiguo Testamento, usted va a ver siempre al mismo Dios soberano, que toma decisiones poderosas, que nadie le discute, que hace milagros, que no cambia. Eso es lo que representa en sí esa revelación de ese nombre Jehová. En el Nuevo Testamento, este Dios soberano, autosuficiente e inmutable se le conoce como el Padre. Estamos hablando del mismo Dios. Gracias. Estamos hablando del mismo Dios. Yo quisiera que eso lo vayamos teniendo claro. No es que apareció otro, como escuché alguna vez a un predicador, un pastor de nuestra iglesia que fue destituido por falsa doctrina, que decía que Jehová era uno y el Padre era otro. No. En el Nuevo Testamento no se menciona Jehová, pero no quiere decir que no esté. Sí está, lo que pasa es que se le conoce de otra manera. Se le conoce como el Padre. A este Dios se le conoce como el Padre, pero ¿por qué se le conoce como el Padre? Porque en el Nuevo Testamento aparece una figura que no aparece en el Antiguo, y es la figura del Hijo. Así que bueno, teniendo esto claro, hermano, vamos a comenzar a desarrollar el tema. Bueno, yo suelo pedirle a Dios que me dé las palabras para hacerme entender. Así que ruego al Señor ahora mismo que me ayude. Usted no es el único que le da nervios predicar. Vamos, hermanos, a dejar claro que el Padre es el Dios único. Vamos a subrayar eso. Esa va a ser la base del puzzle que vamos a armar en esta mañana. Permítame decirlo así tocante a quién es Dios. El Padre es el Dios único. Eso lo escribe el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Dice esto: para nosotros, sin embargo, primera de Corintios 8, 6, solo hay, ¿cuántos? Un Dios. ¿Quién es ese Dios? ¿Están conmigo, hermanos?
Hermanos, ayúdenme. Interactuemos porque si no me siento que estoy predicando en EFOP con cámaras apagadas. Entonces, interactuemos porque eso lo ayuda a uno. Yo no sé los hermanos que han predicado qué sienten cuando la gente no les responde. Maluco, ¿cierto? Uno quiere que digan amén. ¿Qué están ahí? ¿Dónde están? Están pensando. Para nosotros, sin embargo, solo hay. Usted mira las expresiones y son muy concretas. Ponerse a buscar otro Dios es absurdo. Solo hay un Dios y el apóstol deja claro quién es ese. ¿Quién es? El Padre. Ahora bien, estamos hablando de que este Dios Padre es único. Único. Él es único en muchas cosas, pero yo le voy a mencionar 5. Si usted tiene la facilidad de apuntarlas, le va a servir para lo que vamos a ver después. Él es único en muchísimas cosas, pero yo quiero resaltar 5. La primera, Él es único en su especie. Isaías 44, versículo 8. Porque aunque estoy hablando del Padre, recuerde que estoy hablando de Jehová, porque es el mismo. Solo que se le conoce de manera diferente en los testamentos, dependiendo de lo que quería revelar de sí mismo. Isaías 44, versículo 8 es un texto que me gusta mucho. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Ustedes son mis testigos. Escuche esto. No hay Dios sino yo. Cuando hablamos de Dios estamos hablando de un ser único, de un ser supremo, que sus atributos o sus características, para los hermanos que han estado en EFOP, que creo que ha sido una gran bendición, hermano, ese EFOP. Gloria a Dios. Lástima a los que no han estado, de la que se han perdido. Dios es Dios por las características que tiene. Esos atributos lo hacen ser a Él Dios, único, lo hacen ser único. Ustedes ven a este flaco guapo, pero no es el único flaco guapo, hay más flacos guapos. Disculpen la modestia, hermanos. Eso es lo que me dice mi mujer, entonces yo me las creo. Hay algunos que somos pelo moreno, que usamos gafas, pero es que no solo, yo no soy el único así. Hay más. Pero hablar de las características de Dios, Dios es el único que tiene esas características, no las tiene nadie más. Dios es el único sabio, el único eterno, el único fiel, el único que es amor, el único que es verdad, el único que es todopoderoso. Entonces todas esas características lo hacen a Él ser lo que es, Dios. No hay Dios sino yo. Es decir, esa especie es única en todo el universo. Si Dios lo conoce todo, porque esa es una de sus virtudes, Él excede el conocimiento de los hombres y el conocimiento de las cosas creadas. Si Él lo conoce todo, lo único que no conoce, ¿qué es? Otro como Él. Pero no lo conoce no porque esté oculto, sino porque no existe. Entonces hablamos de que Dios el Padre es único en su especie. Así que ya por ahí uno va dejando claro que como Él es único en su especie, se anula completamente la capacidad de una reproducción. Dios no puede reproducirse como se reproducen los seres humanos. Nosotros no podemos reproducir porque yo no soy el único en mi especie. Yo no me puedo reproducir con un mono. Yo no me puedo reproducir con un marrano. Los hombres nos reproducimos según nuestra especie. Cada especie se reproduce así. Usted nunca va a ver un pajarito reproduciéndose con un cocodrilo.
Nunca. Dios es un ser único en su especie, hermano. Así que se anula el hecho de que Dios pueda tener otro similar. 2. Dios es único. Dios el Padre es único en maravillas. ¿Están conmigo, hermanos? Salmo 72, versículo 18. Ese jengibre me vino como anillo al dedo. Gracias, hermana Florecita. Tan linda ella, siempre atendiéndome. Dios la bendiga. 72, 18. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel. Escuche, el único. El único. Habrá quienes hagan cosas buenas y asombrosas, pero el único que hace maravillas es Dios, el Padre, el único. No se asombre que nadie venga aquí a contarle otra cosa, que nadie venga aquí de pronto a transmitirle otro mensaje. No es que por allá fulanito tiene estabilidad, qué maravilla. No, el único que de verdad hace cosas maravillosas es Dios. Eso es una virtud de Él. Número 3, Él es único en gloria. San Juan capítulo 5, verso 44. Yo creo que habrá más de uno que dijo: vaya, ¿por qué no traje nada para apuntar? ¿Sí ve? Eso les pasa por no estar preparados. Juan 5, 40, ya los regañé. Sí, porque eso ya no es culpa mía. Hable que allá con los hermanos de allá de común. Écheles allá la culpa a ellos, que yo ya allá están escondiendo, así que hable con ellos. Juan 5:44. Miren esto, hermanos. ¿Cómo podéis vosotros creer? Esto lo está diciendo Cristo. Porque recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Cuando hablamos de la gloria de Dios el Padre, no tiene nada que ver con la gloria humana. Les voy a contar una anécdota muy curiosa que me pasó con mi papá. A veces cuando, yo estaba soltero, yo vivía pues obviamente en casa con ellos, sí. Y yo no sé qué partido de fútbol estaban dando, que yo lo estaba viendo con él. Era la final de algo, yo no sé de qué era. Yo no sé si era la final de una Eurocopa, no sé, de verdad que no sé qué es. Y bueno, ya estaban en el momento de la celebración y le estaban entregando el trofeo. Y yo estaba contento porque había ganado el que yo le estaba haciendo fuerza. Es que de verdad no recuerdo qué partido era. Y yo estaba contento, de verdad, hasta él también estaba contento, aunque diga que no. Pero resulta que estaban ya en el momento de la celebración y estaban agitando esas botellas de champán y brincando y corriendo. Y yo contento, ¿verdad? Yo contento cuando mi papá me dice: y saber que la gloria de los hombres es abominación a Jehová. Y yo no dije amén, yo dije: papi. Papi, ¿cómo me pincha el globo así? Pero es que es verdad. Como esto se sube a internet, entonces voy a evitar decir nombres propios, pero hace algunos años un club de fútbol profesional de España ganó la Copa del Rey. Y resulta que uno de los jugadores tenía el trofeo en la cabeza y eran casi 18 kilos de trofeo acá. Y estaba en todo el borde del autobús. Cuando la gloria del equipo, la gloria de los hombres es momentánea. La gloria de los hombres perece. La gloria de los hombres va y viene como dura el paso del viento. Hoy lo sientes, mañana no. Pero la gloria del Dios único, esa gloria no tiene comparación.
comparación. Esa gloria no tiene iguales. Esa gloria es sempiterna. No tiene cuándo acabarse. Así que Él es único en gloria. Número 4, Él es único en verdad. Juan 17, verso 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? Al único Dios. O sea, que no discuta. Hay muchos que dicen ser Dios y que tienen la verdad. Pero este Dios del que le hablo no tiene la verdad. Él es. Así que Él es único en verdad. En Él no hay sombra de mentira ni de engaño. Él es único. Los seres humanos podemos decir la verdad, pero eso no indica que no podamos mentir. Pero es que hablando de Dios es que Él no puede mentir. Y mire que Él lo puede todo, pero Él no puede mentir. Único en verdad. Y número 5, único en sabiduría. Romanos 16, 27. Mire qué bonito este verso que me encontré. Romanos 16, 27. Al único y sabio Dios. Es decir, este Dios no es un ser desquiciado que le dio la gana de hacer algo y lo hizo, no. Este Dios todo lo que hace lo hace con una sabiduría suprema. Él es extremadamente sabio. Su sabiduría excede lo que nosotros podamos comprender. Su sabiduría es tan grande que para nosotros parece locura, porque no la entendemos. Su sabiduría le puso límites y le puso leyes al universo. Por su sabiduría todas las cosas se sostienen. Así que estamos hablando de un Dios único. El Padre es un Dios único. A ver si me recuerdan las 5 cosas que dije. Único en su especie, único en maravillas, único en gloria, único en verdad y único en sabiduría. Como quien dice, si usted intenta buscar a otro parecido a Él, ya va mal. Cuando hablemos de Dios tenemos que hablar del único. Él no puede tener parecidos, porque en su especie es absolutamente único. En ambos testamentos se anula la posibilidad de que Dios tenga un igual con el que tenga que compartir el lugar. La expresión máxima de los israelitas, Deuteronomio 6:4, es como la manera más gráfica. Es como Dios haciéndole plastilina a la gente. Y usted lo sabe conmigo, digámoslo a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Oye Israel. Dejemos eso claro. Vamos otra vez, que se oiga más bonito. A la 1, a las 2 y a las 3. Me acordé cuando era director de coro. Jehová uno es. Que quede claro. Alabanzas al Señor. Ahora, este Dios es único. Sin embargo, yo me hice otra pregunta. Permítame confesar aquí mis preguntas con ustedes. Y ustedes no son los únicos ignorantes. Yo soy más ignorante que ustedes. No te rías, es verdad. Yo soy más... Ya no creyó que yo la escuché. ¿Por qué Dios es Padre? Es que nosotros usamos ese término, Padre Santo, Padre Eterno, pero es que de verdad yo me hice esa pregunta. ¿Por qué lo llamamos Padre a este Dios que es único? Entonces, llegué a la conclusión
de que no se puede llamar a nadie padre si no hay hijos. ¿Verdad? Llegué a esa conclusión. Una cosa es querer ser padre y otra cosa es... Vean, hermano, a mí me da mucha risa porque este fue el primer día del padre donde me dan regalo porque soy papá. Pero es que yo fui 11 años pastor sin hijos. Entonces el día del padre que los hermanos celebraban, les daba pesar no darme regalo. Entonces yo decía, usted es el papá de la iglesia, hermano, entonces me da regalo. Y mi esposa me felicitaba por el día del papacito. Pregúntele a ella, yo qué culpa. Yo no estoy echando muchas flores hoy, pero es que no, es que estoy diciendo lo que ella me dice. Pero por mucho que yo quisiera ser padre o que me trataran de padre, yo no puedo ser papá si no tengo hijos. ¿Verdad? Ahora bien, nosotros no podemos hablar de Dios como padre si no hay hijos. Aunque el término padre habla también de otros aspectos, como de su señorío, su gobierno, su mandato. Pero la esencia de esa palabrita, por eso se usa en el Nuevo Testamento, porque tiene que aparecer la figura de hijos. Yo me acuerdo cuando mi esposa me dio la noticia que estaba embarazada. Eso me armó un cuento. Me armó, bueno, lo voy a contar. Lo cierto es que si me pongo a contar, luego ustedes dicen que yo predico muy largo, entonces no. Resulta que yo llego allá y ella me hizo una sorpresa y me hizo destapar unas cajitas que habían y formó la palabra papá. Me la puso hasta en inglés, más difícil. Me puso daddy. Cuando yo miré esa frase, yo la miré a ella y yo le dije, ¿en serio? O sea, mire cómo mi concepción de vida cambió al leer una palabra. Porque al leer esa palabra, yo ya no era un hombre normal. Me convertí en papá porque supe de la existencia de alguien. Eso es lo que pasa con Dios. Entonces, en esa escuela en la que Dios me estaba enseñando algunas cosas, me pregunté, bueno, ¿y dónde están los hijos? Porque si hablamos de que este Dios único, escúcheme, que este Dios que no se puede reproducir como usted se reproduce, porque Juan Esteban es mi hijo porque yo me reproduje, pero él no soy yo. ¿Verdad? Aunque mi mamá dice que ver a Juan Esteban es verme a mí de chiquito, pero no soy yo. Entonces aquí se nos plantea un problema, porque estamos hablando de que este Dios tiene hijos, pero no los tiene de la manera normal porque no se puede reproducir. Entonces, ¿quiénes son esos dichosos hijos? Entonces encontré que la Biblia nos muestra dos tipos de hijos de Dios. Uno, el hijo unigénito. Y segundo, los hijos adoptados. Encontré esos dos puntitos. Dios es padre porque hay dos tipos de hijos. Está el primero, el hijo unigénito, y luego los hijos adoptados o adoptivos. Yo dije adoptados, eso no está bien, ¿verdad? Adoptivo mejor, ¿verdad? Obviamente que cuando hablamos del hijo unigénito estamos hablando de Jesucristo. Y cuando hablamos de los hijos adoptivos, ¿de quién estaremos hablando? De la iglesia. Hablando del hijo unigénito, Juan capítulo 1, verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Juan 1, 18. Hablando de este Dios Padre que es indivisible, que tiene todo lo que hablamos ahorita, que es único. Nadie le vio jamás. Juan 1, 18. Gracias, hermano. El unigénito Hijo.
Cuidado con esa expresión porque ahorita se la voy a explicar. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre lo va a conocer. Ahorita voy a explicar ese versículo, este no es el momento, pero quiero resaltar la palabra unigénito Hijo. Y luego dice Efesios 1:5, hablando ya de la iglesia, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de ¿quién? Y Jesucristo es el Hijo unigénito. Entonces, el Hijo unigénito, ¿qué viene a ser de los hijos adoptivos? El hermano mayor. ¿Sí o no? Ahora bien, hermano, yo no estoy predicando falsa doctrina. Le estoy hablando de una función, no de otro ser. Ahora le voy a resolver este. ¿Quién es ese Hijo unigénito? Porque ahorita resolvíamos quién es Dios el Padre. Ahora vamos a hablar quién es ese Hijo unigénito. Cuando se habla de este término, muchos interpretan que Dios se ha reproducido. Porque es que nuestra concepción de la vida es muy limitada, hermanos. Nosotros entendemos la vida así. Yo me reproduzco, la negra queda embarazada y punto. Yo pongo mis cromosomas, ella pone los de ella y salió el pocholito. Ya. Y uno quiere meter a Dios en ese concepto humano de vida. De hecho, usted verá que la mitología griega tiene ese concepto. Por ejemplo, para los que recuerdan algo de mitología griega, porque eso se lo enseña a uno en el colegio. Hércules es el fruto de la relación entre Zeus, que es un dios, y una mortal. Es decir, están reduciendo que ese dios tiene la capacidad de reproducirse como los seres humanos. Y salió Hércules, que no es ni humano ni es Dios, por eso los llaman semidioses. Pero eso es mitología. Entonces, no podemos pensar así de Dios. Tengamos claro entonces de que eso es completamente imposible, porque si Dios se reprodujera, entonces este Hijo unigénito sería un Dios hijo. Que ese es un término que utilizan mucho y déjeme decirle que ese término no es bíblico por ninguna parte. Porque no existe ningún Dios hijo. No existe un Herculesito, ni un diosecito. No, solo hay un Dios, el Padre. Así que este Hijo unigénito no es el fruto de una relación de Dios con alguien. No es ese fruto. Porque Él no es hombre para reproducirse. Él no tiene otro de su especie para poder reproducirse. No lo tiene. Así que este Dios unigénito, este Hijo unigénito, no es el resultado de una reproducción. Además, Él es único. Entonces, ¿quién es este Hijo unigénito y qué significa eso de unigénito? Vamos allá. Lucas capítulo 1, verso 34 y 35. Hermanos, ¿me siguen hasta el momento? 34, por favor. Resulta que llega el ángel y se mete, el ángel Gabriel, Dios lo envía y se mete en la casa de una muchachita llamada María. Qué interesante que se hace énfasis en su estado virginal, porque la tradición ha hecho de esta palabrita virgen lo que la Biblia no dice.
Porque han colocado esa palabrita virgen casi como en un estado canónico, en un estado de santidad. No, y cuando la Biblia habla de virgen, habla de un estado físico, no más. María dejó de ser virgen. No diga blasfemia. No, ¿cuál blasfemia? Lea la Biblia y verá que tuvo como 5 hermanos. Jesús tuvo como 5 hermanos, que por cierto no se portaron muy bien con él. Uno de sus medio hermanos era Jacobo, que llegó a ser apóstol. Si no lo sabía, ya lo sabe. ¿Y de quién fue hijo? De José. Ese sí se parecía a José. Tenía el ADN de José y de María, porque María era un ser humano normal, completamente normal. Ahora, María no está en el cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie, solo Cristo. María está muerta esperando la resurrección. Punto. María está ahí sentadita. Yo no sé qué está haciendo María. Dicen los estudiosos que estaba muy jovencita. Entre 15 y 17 años tenía la muchacha. Estaba de novia. Las profecías indicaban que una mujer virgen iba a ser la elegida por Dios para un milagro. Así que la costumbre era que ellas se guardaban vírgenes hasta el matrimonio. Ellas esperaban esa esperanza. Ellas esperaban eso. Ojalá fuera yo. Y resulta que llega el ángel y se le mete en la casa y le mete tremendo susto porque ella se asustó. Salve muy favorecida, bendita tú entre todas las mujeres. Mire que el rezo dice Dios te salve María llena, pero la Biblia no dice Dios te salve María. La Biblia dice otra cosa. Salve muy favorecida. Fue un saludo. Es como, y para con los hombres de buena voluntad. La Biblia no dice eso. Porque el rezo dice gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para con los hombres de buen, pero si no dice la Biblia. La Biblia dice y buena voluntad para con los hombres, porque los hombres en su pecado no tienen buena voluntad. Eso dice Marcos capítulo 2, y si no me cree, léalo en la Biblia. Marcos no, Lucas. Entonces resulta que llega el ángel y se le presenta, le da tremendo saludo y le dice, mira, vas a quedar embarazada. En ese tiempo no tenían test de embarazo, pero la gente no era tonta, ellos sabían cómo se hacían los hijos. Y lo primero que ella dice, ¿y cómo? ¿Cómo que yo voy a quedar embarazada? ¿Pero cómo? Esto es muy raro. ¿Cómo será esto? Porque es que yo no, eso de no conozco varón, tengan en cuenta que esto es una traducción de un original. Porque esa palabrita conocer no es que ella nunca había visto un varón, no, es que nunca había tenido relaciones íntimas con ningún varón. Eso es la palabra conocer. No conozco varón. Entonces mire lo que le dice el ángel. En el verso 35 comienza a desglosarse qué es esto del Hijo unigénito. Verso 35, por favor. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Yo una vez le hice un comentario a una persona que creía en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, que son 3 diferentes, y yo le dije, bueno, ¿quién es el papá de Jesús? Me dijo, el Padre, y yo le mostré este versículo. Bueno, suponiendo que la Trinidad fuera cierta, aquí me dice que el papá de Jesús es el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y quedó embarazada. ¿Sí me hago entender? Y se quedó como patinando la persona y dijo, eso está raro. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Escuche esto. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí no se habla en ningún momento de que Dios iba a tener relaciones con un ser humano. Porque recuerde que este Dios del que le estoy hablando es un Dios todo y Él puede hacerlo. Aquí se está hablando de que el poder de Dios vendría sobre María de una manera
inesperada, única en su especie. Y dice, por lo cual el santo ser, qué bonita esa expresión, que nacerá. No estamos hablando de cualquiera. Miren esto, el Espíritu Santo, el santo ser. A ver, yo le pregunto, entonces ya hay dos santos acá. ¿Qué significa hijo unigénito? Significa el único que ha sido engendrado. Miren, hermanos, ¿qué significa engendrado por Dios? Teniendo en cuenta que Dios no se puede reproducir y que es único, la única manera de entender que Cristo fue engendrado por Dios es esta: Dios en su totalidad se engendra en María para nacer como un hombre. Es la única manera. Nadie lo engendra, Él se engendró a sí mismo. Pastor, es que eso no me cuadra. Es que yo no le pido que le cuadre, le pido es que lo crea, porque eso es lo que la Biblia dice. Es que eso es imposible. Pues para usted es imposible, pero resulta que a Dios le salió. Nadie metió a Jesús en el vientre de María. Él se engendra en ese vientre. Miren, hermanos, hay algunas expresiones bíblicas que nos muestran a Jesús como ese Hijo de Dios engendrado. Déjenme decirle, Jesús es el único hombre en el planeta que ha nacido de una mujer. Por eso se le llama hijo, porque tiene que nacer y siendo la mismísima encarnación de Dios. Vea, hoy en día está muy de moda que los padres nieguen a sus hijos. ¿Y usted ha escuchado esa expresión, parece hijo negado? Eso se lo dicen a los hijos que son igualiticos. En estos días mi mamá miró al niño y me dijo, como para que usted lo niegue. ¿Sabe que para comprobar que un hijo sea de alguien le tienen que hacer una prueba de ADN? Entonces resulta, si el ADN es similar, si tiene las mismas partículas, que no hay de otra, es su hijo. Cuando hablamos de hijo engendrado, de que Cristo es el hijo engendrado, no es porque en su ADN estén las partículas de Dios, no. Es porque Él, en su totalidad, de los pies a la cabeza, pasando por sus átomos, moléculas, neuronas, es la encarnación completa del Dios Padre único. Es la encarnación mismísima del verdadero. Ni siquiera es como cuando yo le transmito a mi hijo mis genes. No, Jesús no tenía los genes de Dios. Jesús es Dios. Desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies. Cada milímetro de piel de Él es la encarnación de lo divino. Por eso se llama hijo engendrado. Miren esto, hermanos, hay unas expresiones que hablan de Jesús de manera extraordinaria. Romanos capítulo 1 verso 20, Jesucristo en carne es lo visible del Dios invisible. Dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hicieron visibles desde la creación, por medio de la creación, de las cosas hechas.
Pero cuando Cristo vino al mundo, ya la gente no veía a Dios mediante la naturaleza, sino que ahora sí lo estaban viendo de verdad. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Así que no estamos hablando de cualquier ser. Nos referimos a que este hombre, porque a los hombres se les ve, los hombres interactúan con los sentidos, porque Dios no puede interactuar con los sentidos del hombre. Dios es invisible. No lo podemos palpar, no lo podemos medir, nada. Pero Dios toma una forma, sin dejar de ser el grande, el perfecto, el soberano. Toma una forma que le permite a la humanidad verlo, tocarlo, sentirlo. El apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 1, verso 1, habla de esa experiencia. Primera de Juan, capítulo 1, lo que era desde el principio. Y ahora habla de esa verdad de Dios, pero ahora palpable, lo que hemos oído con estos oídos, lo que hemos visto con estos ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos, porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Quien ha visto a Cristo ha visto a Dios. Alguien diga gloria a Dios en esta mañana. Jesucristo, escuche, es la encarnación total de la divinidad. Eso significa hijo engendrado. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda, no una parte, hermanos. Porque ese es el punto. Dice, no es que Dios envió al hijo. No, porque Dios es único, Dios no se reproduce y Dios no puede mandar a otro que no sea Él. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, la gloria, la eternidad, la majestad, la soberanía. No se quedaron en el cielo cuando Él se vino, no, todo eso vino al mundo, pero en forma humana. Alguien que lo alabe, por favor. Alguien que lo bendiga en esta mañana. Hebreos capítulo 1, verso 3. Mire lo que se dice de un hombre. Hebreos 1:3, hablando de Jesús, dice: siendo el resplandor de la gloria. Oiga, hermano, que a mí me digan de un ángel que muestra el resplandor, uno dice, pues claro, es que usted se acuerda como los evangelios describen a los ángeles que estaban en la tumba y tenían vestidos resplandecientes. Pero hablar de un hombre de carne y hueso, así como usted y como yo, con pelo, con manos, con pies, con barba, si usó barba, que no lo sé. Y que ese hombre, yo le pregunto, ¿a qué hombre usted ve echando rayos de luz por la cara? Entonces la expresión es extraña, porque dice que Jesús, ese ser humano que había nacido en un pesebre por allá, que María le cambiaba los pañales, que tomaba biberón, que jugaba con los amiguitos en la calle, que arreglaba su habitación como todo niño y recogía los juguetes, que iba a hacer la compra al mercado cuando la mamá le decía, ese hijo, ese que decía, mamá, te pido permiso, y la mamá le decía, no, Jesús, hoy no sales, que le tocaba obedecer. Ese no es casi nadie, hermanos.
Ese chiquitito humanamente, que tenía preocupada a la mamá y al papá porque se les perdió. Yo no sé quién ha tenido la experiencia que se le pierde un hijo. A mí me perdieron. En un parque me tiraron, me abandonaron. Jesús no se perdió, los perdidos eran los papás. ¿Y dónde está Jesús? 12 años, tenía, haga de cuenta, como Emanuelito. Pero ¿cómo estarían de desubicados José y María, que llevaban 3 días de viaje y no sabían que estaba perdido? Como que me quedó algo. Y se devuelven y encuentran a este niño hablando con los pastores y los sacerdotes, y los tenía todos con la boca abierta. Bueno, ese que se quedaba dormido en las travesías, ese que a una mujer le dijo: oye, regálame un poquito de agua que estoy como seco. Ese que le dijo a un hombre: es que las zorras tienen mejor casa que yo. Yo no sé usted por qué anda reclamando tanto. Es que si soy hijo de Dios, ¿por qué vivo así? ¿Y por qué en esta habitación? Y Jesús dijo: es que yo no tengo ni dónde echarme la siesta. Las zorras tienen mejor casa, las aves tienen hasta nidos. Yo no tengo ni dónde acostarme a dormir. Ese chiquitico que se volvió el carpintero del pueblo. Nazaret lo conocía como el carpintero, ahora como el jefe de familia, porque muy seguramente José se muere y a él le toca enfrentar la vida, cuidar a su madre y a sus hermanitos. Ese no es nada menos. Cada centímetro de su piel es un grito a grandes voces que está anunciando el resplandor de la gloria única del Padre. Cada cabello suyo, cada uña, cada pedacito de su cuerpo no es nada menos que el resplandor de la gloria divina. Alabanzas al Señor. Juan 1:14 dice: esa palabra, ese verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y me imagino Juan diciendo: ¿será que lo escribo o no lo escribo? ¿Será que voy a contarlo? Y nosotros vimos su gloria cuando estábamos allá en esa montaña donde Él se transfigura. Vimos su gloria. Alabanzas al Señor. Hebreos capítulo 1 verso 3, la segunda parte del texto: siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma. Vean, hermanos, hay quienes dicen esto: que Cristo es un disfraz donde se metió Dios para que lo pudieran ver. Lo que el texto me dice de Hebreos 1:3 es que Cristo es la imagen misma. Si Cristo fuera un disfraz, yo puedo salir del disfraz, tirar el disfraz a un lado y nada tiene que ver conmigo. Pero Dios no se metió en ningún cuerpo. Otra cosa es que Dios se haya convertido en esto. Es muy diferente, hermanos. Hermanos, y aquí tenemos que respetar a Dios. Cristo no es una careta. Cristo no es un disfraz. Cristo es la encarnación, la materialización de la sustancia divina. Cristo, hermanos, no es una careta. Dios no se esconde detrás de Cristo, no. Dios se hace visible de los pies a la cabeza. Lo que el hombre no podía ver y no podía tocar, ahora sí lo puede ver y lo puede tocar. Y es Cristo el Señor. Diga gloria a Dios. Decir que Cristo es una careta o es un disfraz es rebajarlo. Jesucristo, escúcheme bien, es el Padre eterno que nace como hijo unigénito. Qué lindo, ¿verdad?
Alabanzas a Dios. ¿Y se acuerdan de las 5 cosas únicas que hacen a Dios? Esas 5 cosas se ven en Cristo, hermanos. Cristo es único en su especie. Aunque era humano, no era igual a los demás. No hubo otro hombre como Él. Tanto que los sacerdotes enviaron a unos alguaciles para cogerlo preso, y venían, y me los imagino allá con las cadenas y antorchas, y cuando llegan, Jesús está predicando. Hay poder en el nombre de Jesús. Jesús está predicando, y esos 2 o 3, yo no sé cuántos eran. Eso lo dice Juan capítulo 7. Yo creo que uno al otro le digo, no, espérate. No lo cojas preso, espérate que Él está hablando. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. Estoy en el capítulo 7 de Juan, verso 38. De su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido sobre ellos el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Y ese grito lo estaban escuchando los alguaciles que venían a cogerlo preso. Y después de esa expresión hubo un alboroto ahí entre la gente, pero esos tipos no pudieron cogerlo preso. Se quedaron pasmados. Yo no sé si alguno comenzó a llorar, yo no sé si alguno comenzó a sentir algo diferente. Lo cierto es que le toca el hombro y le dice, venga, devolvámonos. Yo no sabía que esa era la hora. ¿Y sabe qué pasó? Verso 46 de Juan 7. ¿Por qué no le habéis traído? No, pues que ustedes fueron a cogerlo preso. Y les dicen, es que jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Déjeme decirle, este hombre llamado Jesús es único en su especie. Los discípulos, cuando vieron que Él calmó el viento, ¿qué hombre es este? Lucas 5:26. Jesús es único en maravillas. A un paralítico, delante de los ojos de todos los que estaban ahí, levántate y anda. Lucas 5:26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban ¿a quién? Que es el único en maravillas. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Este Cristo es único en gloria. Juan capítulo 2 verso 11. Jesús cambia el agua en vino en un matrimonio, y fue algo asombroso. Y dice, este principio de señales hizo Jesús y manifestó. Este Jesús es único en verdad. Juan 14:6. Él le dice a sus discípulos la noche que va a ser traicionado, yo soy el camino y soy la verdad. Primera de Corintios 1:24. Cristo es único en sabiduría, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Oh, hermano, aquí está la presencia de Dios. Yo siento aquí la presencia de Dios. Lo que estoy predicando es una verdad irrefutable. Así que este Hijo unigénito no está diciendo otra cosa, sino soy el Padre en toda la esencia, solo que nací de una mujer para que me vean. Ese es el Hijo unigénito. Resulta que este Hijo es el hermano mayor de los adoptados. ¿Qué relación tiene Él conmigo? Hermanos, encontré algo tan lindo. La función del hermano mayor es mostrarnos la gloria del Padre.
Porque hermano, Dios el Padre era un ser completamente alejado de los seres humanos, por cuanto Dios es espíritu y el hombre es débil. Dice Génesis 6:3, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre porque él es carne. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? Que toda la gloria de Dios estaba oculta para nosotros. Los tesoros de la sabiduría, la divinidad misma, estaban bloqueadas para el hombre. La única manera en que lo divino pudiese ser cercano era que lo divino tomase forma humana. Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él. Si se habla de hijos, ¿quién es ese Él? El Padre. Él participó de lo mismo. Esta humanidad de Dios permitió que la humanidad pudiese tocar, pudiese palpar. Judas besó la eternidad. Pedro le tomó la mano a la gloria, al Padre. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, pero hay una manera en que tú y yo como hijos adoptados hemos podido ver a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los hijos adoptados podemos ver a Dios porque nuestro hermano mayor nos lo mostró. Oh, qué gloria, hermanos. Nuestro hermano mayor nos dijo: mírame a mí, soy tu hermano porque soy de carne como tú, pero mírame a mí, el que me ha visto a mí. Juan 14:9, el que me ha visto a mí. Por eso, hermanos, no le estoy hablando de un Jesús extraño, le estoy hablando de un Jesús real que se manifestó en carne. La función del hermano mayor, del hijo engendrado, es que los hombres o nosotros, los adoptados, veamos en él al Padre. Segunda de Corintios 4, verso 6. Mire lo que nos dice la Escritura. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento. ¿De quién? De la gloria de Dios en la faz, en el rostro. Quiero que la gente me vea a mí, pero me tienen que ver de una manera que no se mueran. Me tienen que ver de una manera que no caigan por su pecado. Bendito día en que Dios decidió manifestarse en carne, y al hacerse carne se hizo mi hermano. Oh, qué gloria. Y me dijo: mírame a mí. La función del hermano mayor es que tengamos, que nuestra fe tenga fundamento en las obras del Padre. Juan 14, verso 10. El Señor le dice a Felipe: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿qué dice? Él hace. Creedme que yo soy en el Padre. Es como un ruego. Tienen que creer. De otra manera, creedme por las obras. Ese hijo llamado Jesús hacía solo lo que el Padre puede hacer: limpiar leprosos, sanar enfermos, perdonar pecados, resucitar muertos, sanar paralíticos, liberar endemoniados. Las obras del Padre las estaba haciendo Jesús porque Él es Dios. Y eso, sabe que le está diciendo a los hijos adoptivos: miren, no pongan su fe en falacias. No pongan su fe en cuentos, no pongan su fe en agorerías, no pongan su fe en religiones baratas. Mírenme a mí, que yo estoy haciendo obras que nadie puede hacer. Mírenme a mí, para que su fe tenga un fundamento firme, que no se le mueva. Hebreos 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador
nuestra fe, nuestro hermano mayor nos mostró que Dios sí hace milagros. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora sí, ayúdame acá. Termino con esto, hermanos. Nuestro hermano mayor nos dio un gran regalo. Nos trajo el nombre del Padre. ¡Qué gloria tan linda, hermanos! Nuestro hermano mayor nos trajo el nombre del Padre. Nadie sabía cuál era el nombre de Dios. Moisés se lo preguntó y le dijo: yo soy el que soy. A ti no te interesa saber ahora. Jacob le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y el ángel le dice: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Manoa le preguntó, papá de Sansón: dime cómo te llamas. Y le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Nadie sabía el nombre del Dios Padre. Nadie lo sabía. Y llega Cristo. Y en su última oración, ¿sabe qué dijo? Juan 17:26. Hermano, esto me pareció tan tierno. En la que el Señor está orando por sus discípulos. Capítulo 17 de Juan, versículo 26. Hay alguno que dice: pastor, es que se alargó mucho. Bueno, es que cantamos 2 horas, hermanos. Verso 25, póngamelo del 25, sean tan amables. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, hablando de los adoptivos, han conocido, no me lo cambien por favor, no he terminado. Han conocido que tú. Y miren esto, hermano, qué gloria. Verso 26. Y además les he dado a conocer tu nombre. Aleluya. Y lo daré a conocer aún. Isaías 52:6. El Señor prometió que su pueblo lo iba a conocer. Mi pueblo sabrá mi nombre. Pero cuando esté presente, esto se cumplió. Cuando el único Padre se hizo Hijo unigénito. Capítulo 1, verso 21 de Mateo. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Y usted sabe esto, que traducido es... Oiga, hermano, qué fuerza. ¿Qué traducido es? Que lo escuche la gente, que lo escuche Alcalá, que lo escuche el mundo. El amor de Dios es tan grande por la humanidad que Dios no te trató a ti a lo lejos. Se hizo hermano, se hizo colega, se hizo pequeño, se sentó contigo y conmigo, comió contigo y conmigo. Hermanos, los hijos adoptados, ¿sabe por qué somos hijos? Porque hemos creído en ese nombre. Juan capítulo 1, verso 11. Vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Quiero que lo diga conmigo con el alma. Verso 12. Juan 1:12. Todos a una voz, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¡Aleluya! El Padre no se llama Padre, se llama Jesucristo. Aleluya. El nombre que el hermano mayor me reveló es el medio por el cual puedo acercarme a Él. Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Hermanos, ese nombre
es el que se invoca a los hijos adoptivos cuando se bautizan. Y es el momento en el que se firma el acta de adopción. Y hoy se va a firmar una también. Alabanzas al nombre del Señor. Y cuando a usted le dicen te bautizo en el nombre de Jesús, esa persona viene a ser legítimamente hija, 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 hija de Dios. Oh, Marcos 16. Marcos 16. Y los hijos adoptivos no son cualquiera. Escúcheme bien, le hablo a usted. No se me crea cualquier cosita barata. Usted no es cualquier creyente de cualquier iglesia. Ah, no, yo sí estoy. No, déjese de tanta bajeza. Usted tiene el nombre de su papá. Aleluya. Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. Dios le ha otorgado a usted una autoridad. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Este Padre, oh aleluya, oh aleluya, hermano, a mí me quebrantó esto. Dios bien podía haberme sacado a decirme: yo contigo no hablo, eres demasiado chiquito para entenderme. El día en que te hable directamente te acabo. Me voy a hacer como ellos. Me le voy a acercar. Es más, que me pongan pañales como ellos. Voy a llorar como ellos. Voy a obedecer como ellos. Para que me conozcan y me vean. Y crean que esto de seguirme no es difícil. Solo tienen que creer. Yo soy el camino, la verdad, y nadie viene al Padre. Pónganse de pies.